Ok. Hice una promesa con mi iglesia en los Estados Unidos que voy a mandar una foto de todos ustedes a ellos. Entonces, en la cuenta de 3, si ustedes pueden saludar a la iglesia mía en los Estados Unidos, voy a tomar una foto, porque esto es como hacemos en estos días, ¿verdad? Con media social. Entonces, 1, 2, 3, manda saludos a los hermanos en los Estados Unidos. Muchas gracias. Qué bueno ver todos ustedes, qué bueno estar aquí a conocerles. Él va a traducir para mí, no es aquí para nada, no he olvidado de él, pero es que, bueno, antes, para los que no me conocen, yo antes estuve aquí en Costa Rica para 10 años y trabajando en la zona de Tamarindo, Guanacaste, empezando una iglesia ahí y ahora he pasado ese antorcha a Francisco. Entonces él ahora está corriendo con esa antorcha y lo está quemando, veo. Pero qué bueno para mí estar aquí otra vez con ustedes. Yo voy a enseñar en inglés esta noche y Daniel va a traducir para mí. Yo voy a hacer esto para 2 cosas, porque, bueno, uno, no hablo el español todos los días en los Estados Unidos ahora, entonces estoy perdiendo poco a poco a mis palabras y no quiero tener mucha vergüenza en frente de ustedes esta noche. Y la otra cosa es que con muchas cosas para hacer esta semana no tuve el tiempo para sacar el diccionario en español y hacer la traducción para mí mismo. Pues voy a enseñar en inglés, pero para ustedes tengo esas hojas que tienen notas. Y el desafío que tengo para ustedes esta noche es que ustedes salgan de aquí con todos los blancos llenos, ¿ok? Entonces hay que encontrar algo para escribir. Y esto es nada más que una herramienta para ustedes. Yo creo que es bueno dejarles con algo para llevar a la casa, para que puedan estudiar un poco más en su propio tiempo. Y espero que esto puede ser, that could be of good use for you. Puede ser de uso o de utilidad para ustedes. Okay, entonces, there's a lot of scriptures I'm going to cover tonight. Hay muchos pasajes de la Escritura que vamos a cubrir en esta So noche. you're going to need your Bibles. Entonces usted va a necesitar su Biblia. But also I've put a lot of the scriptures on the sheet of paper. Pero también yo puse mucho de la Escritura en las hojas de papel, So you can just read off of there as well. para que usted nada más pueda leer de ahí si quiere. But to start off, let's turn to Ephesians chapter 4. Pero para empezar vamos a Efesios capítulo 4. And I will probably read the scriptures of that French Bible. Okay. So while you're turning there, let me pray and let's begin. Mientras usted lo está buscando, déjeme orar y vamos a comenzar. God, it is so good to be here. Padre, es tan bueno estar acá. It's so good to see the faces of so many people that I know and love, Es tan bueno ver los rostros de gente que conozco y que amo, and lots of people that I'm meeting for the first time. y mucha gente que estoy conociendo por primera vez. And Lord, I am so blessed to see your church in Costa Rica, Señor, estoy tan bendecido de ver tu iglesia en Costa Rica, worshiping you, adorándote a ti, loving you just like we do amándote al igual que lo hacemos in nosotros Paris, Texas, en París, Texas, and just like we do all around the world. y así como hacemos también en todo el mundo. Lord, would you please bless this church, Señor, te pido que por favor bendigas esta iglesia, bless Pastor Jose and his wife and family, que bendigas al pastor José, a su esposa y a su familia. bless the other pastors that are here tonight for this conference, Bendice los otros pastores que están acá en esta noche para esta conferencia, and bless each man, woman, and child that's in this building tonight y bendice a cada hombre, cada mujer y cada niño que está en este edificio en esta with noche, your word for us. con tu palabra para nosotros. Thank you that you love us so much, Lord. Gracias porque nos amas tanto, Señor. In Jesus' name I pray, amen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. In the early 1900s, there was a man named Gordon Selfridge.
En los años 1900 había un hombre que se llamaba Gordon He Selfridge built up one of the largest department stores in London. y él construyó uno de los almacenes o tiendas por departamento Still más exists grande en today. Londres It's a very successful company today. y sigue en pie hoy, es una de las compañías más exitosas hoy en día. But he achieved that success by being a leader, Pero él logró ese éxito siendo un líder, not a boss. no un jefe. Here is his own comparison of the difference between those two things. Y dos diferentes palabras. He said the boss drives his men. Él dijo, el jefe controla a sus hombres. The leader coaches them. El líder los entrena. The boss depends upon authority. El jefe depende en la autoridad The leader depends on goodwill. y el líder depende en buena voluntad. The boss inspires fear. El jefe infunde miedo, The leader inspires enthusiasm. pero el líder infunde entusiasmo. The boss thinks about himself. El jefe piensa en sí mismo The leader thinks about the whole team. y el líder piensa en todo el grupo. The boss fixes the blame on others. El jefe le echa la culpa a otros The leader fixes the breakdown, or Y- fixes the problem. y el líder arregla el problema. Es el propósito de un pastor. But I also know that not everybody here is a pastor. Pero yo sé también que no todos acá son pastores. This sermon will serve you in two ways. Pero este sermón le va a ayudar a usted de dos formas. It's going to allow you to know what your pastor is supposed to be doing. Le va a ayudar a usted a saber qué es lo que se supone que su pastor esté haciendo. No pressure, Jose. Ninguna persona. But it's also going to help you to understand your own purpose as God's church. Pero también le va a ayudar a usted a entender cuál es su propio propósito como la iglesia de Dios. And your relationship with your pastor. Y cuál es su relación con su pastor. So if we're going to talk about purpose of church leadership, we need to be in Ephesians chapter 4. Entonces, si vamos a hablar del propósito del liderazgo pastoral, necesitamos ir a Efesios capítulo 4. And I'm going to read from verses 11 to 16. Y yo voy a leer de los versículos 11 al 16. And if you can't see it, I'll just read it for you. Si usted no lo puede ver, yo lo leo para usted. Ok, dice la palabra de Dios. Y Él mismo, está hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En este pasaje, bueno, in this passage of the Bible, En este pasaje de la Biblia we see the purpose of the church vemos el propósito de la iglesia and of its leaders. y de sus líderes. Our church in Paris, Texas, Nuestra iglesia en París, takes Texas, all of our core values from this passage. toma todos sus valores fundamentales de este pasaje. We want to be a church Queremos ser una iglesia that is building each other up in love, que se están edificando unos a otros en amor, reaching maturity in Christ. buscando la madurez en Cristo. And that's what I want to talk about tonight. That's your purpose. Y
Y de eso es de lo que quiero hablar en esta noche. Ese es su propósito. But many Christians don't know what their purpose is. Pero muchos cristianos no saben cuál es su Many propósito. pastors don't understand what their purpose is. Muchos pastores no entienden cuál es su And propósito. it's mostly because we've never taken the time to study Scripture, Y es principalmente porque no hemos tomado el tiempo para estudiar la Escritura. and we've never taken the time to sit down with God Y nunca hemos tomado el tiempo para sentarnos a and solas con hear Dios from Him. y oír o escuchar de Él. And it's my prayer that this sermon tonight will inspire you to do that. Y es mi oración que este sermón en esta noche le inspire a usted a hacer eso. So with that, let's start with the purpose of the shepherd. Entonces con eso vamos a comenzar con el propósito del I pastor. want to start off by looking at just a general description, what the word lays out as a general description. Quiero que comencemos viendo una descripción general de lo que la palabra nos dice a manera de descripción general. First of all, we learn En primer lugar aprendemos that a pastor is to supply whatever is needed. que el pastor tiene que proveer lo que sea que se necesite. Entonces, Entonces, en la primera, donde dice descripción general, proveer lo que sea necesario, es lo que hay que llenar en el espacio en blanco. Lo que sea necesario a los creyentes para permitir su propósito. y si puede, if you can see in your Bibles, I want to read Ephesians 4:12 otra vez. Voy a leer Efesios 4:12 otra vez. Dice ahí, dice, a fin, entonces Dios ha dado a estos hombres para estas oficinas, apóstoles, profeta, evangelista, pastor y maestro, esas oficinas, el pastor y maestro, entonces tiene un propósito, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. So, teaching from the pulpit is good, Entonces, enseñar desde el púlpito está bien, but training leaders in a more personal environment pero entrenar líderes en un ambiente más personal is equally important. es igualmente importante. Let me ask you, pastors, Déjeme preguntarle, how pastores, are we training others to serve? ¿cómo estamos entrenando a otros para servir? How are we delegating to others ¿Cómo estamos delegando funciones en otros? so that we may expand our ministry Para que entonces podamos expandir nuestro ministerio and train other pastors? y entrenar otros pastores. Jesus taught us that freely we have received, Jesús nos enseñó que hemos recibido de forma gratuita, and so we should freely give away. entonces gratuitamente deberíamos dar. Everything that I've been given, Todo lo que yo he recibido, I want to pass that on to young men yo quiero pasar eso a hombres that jóvenes God has called to lead the church. que Dios ha llamado para liderar la iglesia. Secondly, we see that a pastor is to provide ethical or moral and doctrinal instruction to the body of Christ. Vemos en segundo lugar que un pastor tiene que proveer instrucción ética y moral, eso es lo que va en el segundo punto, para el cuerpo de Cristo. It's our job as pastors to be teaching the church what is right. Es ética, moral y doctrinal, y es nuestro trabajo como pastores estar enseñándole a la iglesia lo que es correcto. It's not my job to decide what is right and wrong. No es mi trabajo decidir qué está bien y qué está mal, That's God's job. ese es el trabajo de Dios. He took care of that. Dios se encargó de eso, But it's my job to instruct the church in what God says. pero es mi trabajo instruir a la iglesia en lo que Dios dice. And the purpose in doing that is for the unity in the walk of faith of the saints. Y el propósito de hacer eso es para, en primer lugar, en el espacio ahí, la unidad del cuerpo de Cristo en su camino de fe. Look at Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, estamos buscando la unidad de la fe en nuestras instrucciones como pastores. Okay, so we want to give the church a sense of unity. Entonces queremos darle a la iglesia un sentido de unidad.
But not only that, we also want to give them a sense of knowledge for their relationship with Jesus Christ. Pero no solamente eso, queremos darle también a la iglesia, punto B, un sentido de conocimiento para su relación personal con Cristo Jesús. Efesios 13b dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. And then, so we want to give them a knowledge of Jesus' heart and mind. Entonces, queremos darles también un conocimiento del corazón y la mente de Dios. Teach them who He is and how He loves them. Enseñarles quién es Él y cómo Él los ama. And not only that, we also want to teach them how to be a complete person in Christ. See. Y no solamente eso, sino que queremos enseñarles también cómo ser una persona completa en Cristo Jesús, que sería el punto C. Y eso es como termina el versículo 4, Efesios 4:13, dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. So the gospel of Jesus Christ Entonces el evangelio de Cristo Jesús is the power of God unto salvation, es el poder de Dios para salvación, not just at the end of our lives, no solamente al final de nuestras vidas, but for all of our lives currently as well. sino para la actualidad de nuestra vida. All of también. our deepest, most essential needs Todas nuestras necesidades más esenciales y are profundas met in the gospel of Jesus Christ. pueden ser satisfechas en el evangelio de Cristo It's Jesús. only by teaching people the Word of God Y es solamente cuando le enseñamos a la gente la palabra de Dios that they can discover who they are que ellos pueden descubrir quiénes son and what they're meant to do y qué es lo que se supone que hagan and to live for. y cómo vivir para eso. Fourthly, we are seeking to be spiritually mature, or we're teaching these things so that the people in our churches would be spiritually mature members of Christ's body. Estamos también enseñando estas cosas para que la gente de nuestras iglesias pueda ser un cuerpo espiritualmente maduro en Cristo. Will you read Hebrews 5:12-14? It's on the sheet as well. Okay. Vamos a leer Hebreos 5, 12 al 14. Dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. So this means I need to be growing myself. Entonces esto quiere decir que yo mismo tengo que estar creciendo. I can't be like a child in my own faith, Yo no puedo ser como un niño en mi propia trying to fe, lead others to spiritual maturity. tratando de guiar a otros a la madurez I espiritual. need to be steady, self-controlled, Necesito ser firme, necesito tener dominio propio, truthful, necesito ser verdadero, loving, amoroso, all at the same time. y todo eso a la vez. Listen, we all think that babies are cute, right? Escuche, todos pensamos que los bebés son lindos, ¿verdad? I have 4 children myself, Yo tengo 4 hijos. and I selfishly believe that they were the cutest babies in the world. Y yo egoístamente pensaba que eran los bebés más lindos de todo el mundo. They all had cheeks like bubble gum, Todos tenían cachetes como de chicle, ¿de acuerdo? and I used to squeeze them, Y yo se los apretaba. kiss them, and love on them. Y los besaba y amaba hacer eso. Now my kids are growing up. Ahora mis hijos están creciendo. Can you imagine if they were still wearing diapers? ¿Te imaginas si ellos todavía usaran pañales? Can you imagine if my 13-year-old daughter was still wearing diapers? ¿Te imaginas si mi hija de 13 años todavía usara pañales? That would be wrong. Eso estaría mal. Well, guess what, guys? That's true about Christians too. Adivinen qué, eso es verdad con los cristianos también. Christians who never grow up Los cristianos que nunca maduran hurt the body of Christ. lastiman el cuerpo de Cristo. As Christians, we have to learn to grow spiritually. Como cristianos tenemos que aprender a crecer espiritualmente. We have to learn to speak the truth with love, like it says in Ephesians 4. Tenemos que aprender a hablar la verdad en amor, como dice en Efesios 4. Speaking the truth is one thing. That's easy to do. Hablar la verdad es una cosa, eso es muy fácil de hacer. But can I do it out of genuine love for the person that I'm addressing? Pero puedo hacerlo con un amor genuino por la persona a la que me estoy dirigiendo. Guess what? Only God can give us true love.
Adivinen que solamente Dios nos puede dar un amor verdadero. I pray that He gives us love for each other, Y mi oración es que Él nos dé amor los unos por los otros, so that we can speak the truth in love to each other. para que entonces podamos hablarnos la verdad en amor unos a otros. Not just the truth, No solamente la verdad, but the truth with love. sino la verdad con amor. Thirdly, a pastor is to preach Christ and Him crucified. En tercer lugar, el pastor tiene que proclamar a Cristo y a Cristo crucificado. If you can see in your Bibles, please turn over to 1 Corinthians chapter 2. Si usted puede ver en su Biblia, vamos a 1 Corintios capítulo 2. Voy a leer 1 Corintios 2, 1 al 5. Si no se ve, puede escuchar. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. That's the core purpose of our preaching. Ese es el propósito central de nuestra enseñanza. Without the message of Christ and Him crucified, Sin el mensaje de Cristo y de Cristo the crucificado, church loses its true purpose in the world. la iglesia pierde su verdadero propósito en el mundo. Fourthly, pastors, we're to preach the Word of God. Y en cuarto lugar, pastores, tenemos que predicar la palabra de Dios. Let's turn to 2 Timothy chapter 4, verses 1 through 5. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. This is fun looking for Bible passages in the dark, isn't it? Es divertido buscar pasajes de la Biblia en la oscuridad, ¿verdad? It's like a test, you know? Es como un examen. Ok. Voy a leer 2 Timoteo 4, 1 al 5. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a... Perdón, estoy en capítulo 2. Perdón. Mira, el ciego guiando a los ciegos aquí. Ok. Ahí estoy. Ok. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pastor, your main job is not to be your congregation's best friend. Pastor, su principal trabajo no es ser el mejor amigo de su congregación. It's not to visit people in the hospital. No es visitar a la gente en el hospital. Your main job is not to be the worship leader. Su trabajo principal no es ser el líder de alabanza. Your main job is not to raise money. Su trabajo principal no es recolectar dinero. It's not to tickle people's ears with your messages. Y no es hacerle cosquillas en los oídos a las personas con su mensaje. You're not to give watered down messages Usted no tiene que dar mensajes livianos about things that people want to hear. acerca de cosas que la gente quiere escuchar. You're just a messenger boy. Usted solamente es un mensajero. You're only delivering God's truth to the people. Usted solamente está entregando la verdad de Dios a las personas. According to Paul, your charge before God
De acuerdo con Pablo, su responsabilidad delante de Dios and the Lord Jesus Christ, y del Señor Jesucristo, who will judge the living and the dead, quien va a juzgar a los vivos y a los muertos, is to preach the word. es predicar la palabra. You'll stand in his courtroom one day, Usted un día va a estar de pie delante de él en su trono. and you're going to give an account Y usted va a tener que rendir cuentas for your ministry. por su ministerio. Ministry is to be about Jesus. El ministerio tiene que ser acerca de Jesús. That's why we have to ask ourselves the question, am I doing the work of an evangelist? Por eso es que yo tengo que hacer, o tenemos que hacernos a nosotros mismos la pregunta, ¿estoy haciendo obra de evangelista? An evangelist is someone that proclaims good news. Un evangelista es alguien que proclama las buenas nuevas. It's about preaching in power and demonstration of the Spirit. Es acerca de predicar en el poder y en la demostración del Espíritu. Messages from the Word of God, Mensajes de la palabra de Dios, not from your experience. no de sus experiencias. It's not about stories. No se trata de contar historias. It's about declaring the whole counsel of God Se trata de declarar todo el consejo de Dios to the people that God has entrusted to your care. a las personas que Dios le ha confiado a usted para que usted cuide de ellas. This takes hard work. Y esto requiere un trabajo duro, It takes time and dedication. requiere tiempo y dedicación. Are you putting in the hard work? ¿Está usted trabajando Are suficientemente you duro? willing to live a disciplined life? ¿Está dispuesto usted a vivir una vida de disciplina? Are you willing to put your selfish life down ¿Está usted dispuesto a poner su vida egoísta por debajo and study to show yourself approved unto God y estudiar para poder probarse a sí mismo aprobado and delante not de Dios approved unto men? y no aprobado delante de los hombres? Most people are not. La mayoría de gente no lo hace. Many pastors today are lazy, Muchos pastores hoy en día son vagos. and that's one of the reasons why the church is so weak today. Y esa es una de las razones por las cuales la iglesia es tan débil hoy en día. I love it when I talk to people who think that my job A mí me encanta cuando hablo con personas que creen que mi trabajo is only on Sunday. es solamente los domingos The rest of the days I'm out golfing or fishing or something. y que el resto de la semana estoy jugando golf o pescando o haciendo cualquier cosa. I wish. Ojalá fuera así. Listen, a good friend of mine, a pastor on staff at the church that I work at, Un buen amigo mío que es pastor en la iglesia donde yo también trabajo just texted me yesterday in my office me mandó un mensaje ayer cuando estaba en la oficina while I was preparing this message, mientras yo estaba preparando este mensaje. and he said to me that his wife's grandfather had just passed away. Y me dijo que el abuelo de su esposa acababa de morir. And he asked if I could go and pray with him Y preguntó si yo podía ir y orar con él. because his wife was devastated Porque su esposa estaba devastada. because her grandfather had rejected Christ. Porque su abuelo había rechazado a Cristo. And she was dealing with the sorrow that her grandfather is in hell right now. Y ella estaba luchando con la pena de saber que su abuelo estaba en el infierno en este momento. We don't think about that enough Nosotros no pensamos lo suficiente en eso. because that's real. Porque eso es real. And that brings into focus what my purpose as a pastor is. Y eso pone en perspectiva cuál es mi enfoque como pastor. I don't care what's cool and relevant and trendy today. A mí no me importa lo que es chiva o lo que es de moda o lo que es de actualidad hoy en día. I care about the people's souls that come into my church. A mí me importa el alma de las personas que vienen a mi And iglesia. I'm called to preach the gospel to them. Y a mí, yo he sido llamado a predicarle el evangelio a ellos. Fifthly, as pastors, we're called to shepherd or oversee the flock of God which is among you. Y en quinto lugar hemos sido llamados como pastores a apacentar y a cuidar el rebaño de Dios que está entre nosotros. Let's go to 1 Peter chapter 5. Vamos a primera de Pedro, capítulo 5. Voy a leer versículos 1 al 4. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente.
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. The instructions in these verses are clear Las instrucciones en estos versículos son claras and simple. y simples. Shepherd the flock. Pastoreo, apacente la grey. Notice the way that we're not to do it, Note la forma en la que no debemos hacerlo. not by obligation. No de forma o no obligatoriamente. ¿Ok? Y eso está acá, dice no por obligación, sería ahí debajo del punto 5. And that addresses the sin of laziness amongst pastors. Y eso tiene que ver directamente con el pecado de la vagabundería entre los pastores. We shouldn't be lazy pastors that are obligated to do what we do. No debemos ser pastores vagos que se nos obliga o que estamos obligados a hacer lo que tenemos que hacer. He also says not for dishonest gain. Él dice también ahí, no es para ganancia deshonesta. That addresses the sin of greed. Y eso tiene que ver con el pecado de la envidia. If you're looking to get rich, Si usted está tratando o de la ambición más bien, si usted está tratando de enriquecerse, don't join Calvary Chapel. no se una a Capilla Calvario. Don't look to be a pastor in Calvary Chapel. No tenga como objetivo ser pastor en Capilla Calvario. Right, Jose? ¿Verdad, José? Also, not as one who abuses his power. También no como alguien que abuse su posición. This addresses the sin of lust for power. Y esto tiene que ver con el pecado de ese deseo por el poder. Lots of pastors like to abuse their position of authority. A muchos pastores les gusta abusar de su posición de autoridad. They manipulate people. Manipulan a la gente. They tell them, if you leave my church, you're not saved. Le dicen a la gente, si usted se va a mi iglesia, usted no va a ser salvo. Or they say things like, hey, plant your seeds for a miracle. Give your love offering to me. O dicen cosas como, hey, plante su semilla por un milagro, deme su ofrenda de amor a mí. They manipulate the minds of people, abusing their power. Y manipulan la mente de las personas abusando de su poder. So how are we to pastor? Entonces, ¿cómo debemos pastorear? Well, willingly. Bueno, voluntariamente. Because we love to serve Jesus in our calling. Porque amamos servir a Jesús como nuestro llamado. Also eagerly. También con ánimo, Not for money, no por dinero, but instead for God's glory. sino por la gloria de Dios. Knowing that we're making a difference in this world. Sabiendo que estamos haciendo una diferencia en este mundo. And also as an example to others of a godly shepherd. Y también como un ejemplo para otros de lo que es un pastor piadoso. All right, we're going to get a little bit more specific now. That's really that's a general purpose of a pastor. Y ahora vamos a ir un poco más a lo específico. Lo que hemos visto es un propósito muy general de un pastor. Specifically, a pastor is meant to leave a lasting positive impact on a person's life. Pero específicamente un pastor es llamado a dejar un efecto, un impacto duradero en la vida de una persona. And I'm going to read, you can read the scriptures along with me. These are on your handout. Y usted puede leer las escrituras conmigo, están ahí en sus hojas. San Marcos 1:38 dice, and go ahead and read it. Okay. Dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Notice that Jesus knows his purpose. Note que Jesús conoce su propósito. He preached repentance in the kingdom of God. Él predicó arrepentimiento en el reino de Dios. He came to seek and to save the lost. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. He came to lay down his life Y Él vino a poner su vida for sinners. por los pecadores. Paul also knew his specific purpose. Pablo también sabía cuál era su propósito específico. Go ahead and read 2 Timothy. Segunda de Timoteo 3, 10 y 11. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Timothy had picked up on Paul's purpose.
Timoteo había captado cuál era el propósito and de he Pablo. adopted it for his life as well. Y él lo había adoptado para su propia He vida followed también. in Paul's footsteps. Él siguió las huellas de Pablo. A shepherd's purpose is to build God's kingdom, El propósito de un pastor es construir el reino de Dios, not his own kingdom. no su propio reino. A shepherd's purpose is to build people, El propósito de un pastor es edificar a las personas, not a building, no un edificio, not a program. no un programa. A shepherd's purpose is not to make people like him, El propósito de un pastor no es hacer que la gente se parezca a él, not to make everybody feel comfortable. no hacer que todo el mundo se sienta cómodo. A shepherd is simply a messenger boy El pastor es simplemente un mensajero whose message has the power to change lives. que lleva un mensaje que tiene el poder de cambiar A vidas. shepherd points people to the chief shepherd Y el pastor lo que hace es guiar a las personas al pastor and principal causes them to follow him. y hace que lo sigan a él. Secondly, a pastor's specific purpose will fit your unique natural talents and spiritual gifts. En segundo lugar, el propósito específico de un pastor va a calzar con sus talentos y sus dones espirituales de una forma única. And you can read Ephesians 2:10. Vamos a leer Efesios 2:10. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. So your purpose as a believer, Entonces su propósito como creyente, God wants to utilize your spiritual gifts, Dios quiere utilizar sus dones espirituales, your talents, sus talentos, your life experience, sus experiencias and de vida your y resources sus recursos in the specific purpose that He has for your life. en ese propósito específico que Él tiene para su He vida. has prepared good works for you. Él ha preparado buenas obras para usted. You have to find them and walk in them. Usted tiene que encontrarlas y caminar en ellas. Also, in Acts 26, we see that Paul had a purpose, a specific purpose God had set him apart for. También en Hechos 26 vemos que Pablo tenía un propósito específico para el cual Dios lo había apartado. Dice del 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Paul had talents and gifts and experience that God wanted to use to reach people. Pablo tenía talentos, dones y experiencias que Dios quería usar para alcanzar personas. Do you know what your talents are? ¿Usted sabe cuáles son sus talentos? Do you know what your spiritual gifts are? ¿Usted sabe cuáles son sus dones espirituales? And are you using those things for God's purpose and glory? Ahora, ¿está usted usando esas cosas para el propósito y la gloria de Dios? Once you know what they're for, Una vez que usted sabe para qué son, go for it. vaya y hágalo. God's got your back. Dios lo está respaldando. Go big for God. Vaya a lo grande por Dios. Fulfillment in your life happens when you're doing what God created you for. La plenitud en su vida sucede cuando usted está haciendo lo que Dios lo ha creado para que haga. Nothing more, nothing less. Nada más y nada menos. I just sat down this week with a man in my office Yo me senté esta semana en mi oficina con un hombre who is a graphic artist. que es un artista, un diseñador gráfico. And for most of his life, his adult life, he's been working for secular companies. Y la mayor parte de su vida adulta él ha estado trabajando para compañías seculares. Big companies as a freelance artist. Compañías grandes haciendo trabajos como agente libre. But it was so exciting to listen to him talk to me in my office. Pero fue muy emocionante escucharlo a él hablarme en mi oficina. Because he shared with me, I realized what I've been given this gift for. Y me dijo, me di cuenta de para qué es que se me dio este don. And he revealed to me that he's in the process of designing 3 different things right now. Y me contó que está en el proceso de diseñar 3 cosas diferentes. One is a Christian comic book. Uno es un libro de caricaturas cristianas. One is a video game Otro based on biblical events. es un videojuego basado en eventos bíblicos. And the other is this idea for a choose as you go movie that he's actually has in his head. Y la otra es una idea de una película que es como, escójala como usted va avanzando.
And I'm so excited to see him grab a hold of his purpose. Y me emociona mucho poder ver el propósito que va a tener su vida. Number 3, knowing your purpose will help you survive difficulties in ministry. Número 3, conocer su propósito le va a ayudar a usted a sobrevivir dificultades en su ministerio. Paul had lots of difficulties. Pablo tenía muchísimas dificultades. But look at what he said at the end of his life in 2 Timothy 4:7. Pero vea lo que él dijo al final de su vida en 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Look at what he said in Acts chapter 20, verse 24, his last conversation with the elders in Ephesus. Vea lo que él dice en Hechos capítulo 20, versículo 24, en la última conversación que tiene con los ancianos de Éfeso. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. When you know your purpose, Cuando usted conoce su propósito, there's no suffering, there's no tribulation, there's no trial that you can't stand, that you can't make it through. no hay sufrimiento, no hay tribulación, no hay prueba que usted no pueda soportar o que usted no pueda pasar. 4, living out your purpose as a shepherd will glorify God. 4, vivir su propósito en su vida como pastor va a glorificar a Dios. Go ahead and read John 17:4. Vamos a leer Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. I hope that I can say that at the end of my life too. Yo espero poder decir eso al final de mi vida también. So wrapping this up tonight, Entonces, para ir cerrando este tema en esta noche, how can we identify our specific purpose? ¿cómo podemos identificar nuestro propósito específico? I've got some ideas for you to think about. Tengo algunas ideas para que usted pueda pensar y reflexionar en ellas. And it's my hope that you would take this and spend some time thinking about it. Y mi esperanza es que usted pueda tomar estas ideas y pase un tiempo meditando en ellas. First of all, reflect on any Bible passages that God has applied to your life specifically. En primer lugar, reflexione en todos aquellos pasajes bíblicos que Dios ha aplicado específicamente a su vida. And that's the first blank there. Y es ahí en el punto C, el primer espacio en blanco. Dice reflejar sobre las escrituras que Dios ha aplicado a su vida. Has God given you any verses that specifically apply to you? ¿Dios le ha dado a usted algún versículo que Él ha aplicado específicamente para usted? Is there a promise that God has given to you at some point in your life ¿Hay alguna promesa que Dios le ha dado a usted en algún momento de su vida? that maybe you wrote down in your journal, Que tal vez usted anotó en su diario. or He's given it to you several times in your life that you know of? O tal vez Él se la ha reiterado a usted varias veces a través de su vida y usted está seguro de eso. For me, one of those passages that God keeps giving to me throughout my lifetime Para mí, uno de esos pasajes que Dios continúa trayendo a mi vida a través de ella, is 2 Timothy 2 chapter 2 verses 1 through 4. segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 4. That God is calling me to be strong in His grace Que Dios me ha llamado a ser fuerte en su gracia and to pass on the things that He's given me to other faithful men. y a pasar a otros hombres fieles aquellas cosas que Dios me ha dado a mí. And that I need to be like a soldier for Jesus Y Christ que yo necesito ser como un soldado para Cristo Jesús. and suffer hardship if need be. Y también para los problemas o las dificultades si fuera el caso. Secondly, reflect on how God has used you in the past. Segundo, ahí reflejar sobre la manera en que Dios te ha usado en el pasado. Has God used you in a particular way many times in the past? ¿Dios le ha usado a usted de alguna manera particular muchas veces en el pasado? Maybe to show compassion to somebody, Tal vez para mostrar compasión a alguien, or maybe to share a verse with someone, o tal vez para compartir un versículo con alguien, or maybe a word of prophecy. o tal vez una palabra de profecía. How has God used you in the past? ¿Cómo te ha usado Dios en el pasado? That's a clue to how He wants to use you in the future. Esa es una clave, una idea de cómo quiere Él usarte en el futuro. Thirdly, determine what it is that you have a passion for in life. Tercero, determinar qué es lo que le apasiona en su vida. What are you passionate about? ¿Cuál es su pasión?
What are the things that you love doing? ¿Cuáles son aquellas cosas que a usted le encanta hacer? You need to find out what that is. Usted tiene que encontrar cuáles son esas cosas. And then organize your time so that you're spending the majority of your time focused on that passion. Y luego organizar su tiempo para que usted pase la mayor parte de su tiempo enfocándose en esa pasión. Fourthly, look over your answers to those things, those three things that we just talked about, and see if there's any common themes there. Y en cuarto lugar, revise las respuestas a los enunciados anteriores, esos tres que están antes, y vea si en ellos hay algún tema recurrente, algún tema común. That common theme Ese tema común could be the direction that God has purposed for your life. podría ser la dirección que Dios ha creado para su vida. That could be the passion that God wants you to pour yourself out into. Esa podría ser la pasión en la cual Dios quiere que usted invierta su vida. Listen, church, Escúcheme, iglesia. God has a purpose and a passion for each one of you. Dios tiene un propósito y una pasión para cada uno de ustedes. God loves you guys. Dios los ama. He's the only person in this room tonight Él es la única persona en este salón hoy who will tell you the truth 100% of the time que te va a decir la verdad el 100% de las veces about who you are acerca de quién es usted and about what your purpose is. y acerca de cuál es su propósito. He wants to direct you Él quiere dirigirlo a to usted use your unique spiritual gifts para usar sus dones espirituales únicos and your talents y sus talentos to build other people up in the body of para Christ. que usted pueda ayudar a edificar a otras personas en el cuerpo de Cristo. So will you guys make a commitment tonight Entonces, ¿estarían ustedes dispuestos a hacer un compromiso to en esta slow noche down your life for one moment para desacelerar su vida por un momento and listen to God's voice? y escuchar la voz de Dios? Will you guys make a commitment to take time ¿Harían ustedes un compromiso para tomar el tiempo during this conference durante esta conferencia to discover what God's specific purpose for your life might be? para descubrir cuál podría ser el propósito específico de Dios para su vida? And you might not hit it right the first time, Y tal vez usted no acierte la primera vez, but let me tell you guys something that somebody told me a long time ago. pero déjeme contarle algo que alguien me dijo hace mucho tiempo It's atrás. good counsel. Y es un buen consejo. It's a lot easier. Have you guys ever tried to steer a parked car? ¿Ustedes han tratado de mover el volante de un carro estacionado? It's really hard, isn't it? Es muy difícil, ¿verdad? And the car doesn't go anywhere. Y el carro no se mueve para ningún lado. But if you get that car moving, even a little bit, Pero si usted hace que ese carro comience a moverse, aunque sea un poquito, it's a lot easier to steer it, isn't it? es mucho más fácil manejarlo, ¿verdad? Guess what? It's the same thing with your life. Adivinen algo, es lo mismo con sus vidas. You step out in faith in what you believe God's purpose is for you. Si usted da un paso de fe hacia lo que usted cree que es el propósito de Dios en su vida, I promise you, God is going to direct you. les prometo que Dios los va a dirigir. He's going to help you refine that purpose Y Él te va a ayudar a And refinar passion. ese propósito y esa pasión until you hit it. hasta que usted acierte qué es. And then watch out, Y luego nada más observe, because God's going to do awesome things through your life. porque Dios va a hacer cosas increíbles a través de Think su about vida. how awesome it would be Piensen lo increíble que sería if all of us knew what our purpose and our passion was. si todos nosotros supiéramos cuál es nuestro propósito y nuestra pasión. If we all commit to discovering our purpose and passion in order to love God. Si todos nos comprometemos a descubrir nuestro propósito y nuestra pasión para honrar a Dios And serve each other. y servirnos unos a otros. Man, it would blow people's minds. Eso sería impresionante para las It would personas. change this church. Cambiaríamos esta It would iglesia, change your families. cambiaríamos sus familias, It would change this community. cambiaríamos esta comunidad. That's exactly what God wants to do. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer, Because He loves people porque Él ama a la gente. so much that He sent His Son Jesus Tanto así que Él envió a su Hijo to Jesús die for us. para morir por nosotros. Let's pray. Oremos. God, we thank You so much that You are for us and not against us. Dios, te agradecemos muchísimo de que tú estás con nosotros y no en contra de I nosotros. thank You so much for these men and women here tonight, Padre, te agradecemos mucho por estos hombres y mujeres acá esta and the noche. purpose and the passion that You have built into them. Y el propósito y la pasión que tú has construido dentro de ellos.
Help us to discover it, Lord. Ayúdanos a descubrirlo, And Señor. even more than that, help us to live it Y más que eso, Señor, ayúdanos a for vivirlo your glory. para tu gloria. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.